En este vídeo vamos a explicar cómo representar y analizar funciones polinómicas de segundo grado. Las funciones polinómicas de segundo grado son funciones cuya expresión algebraica es ax² más bx más c, donde siempre tiene que aparecer ax², es decir, 1 elevado a 2, y cuya gráfica siempre será una parábola. Si os fijáis, las funciones polinómicas de segundo grado cumplen la estructura de una ecuación de segundo grado. Entonces, también podemos encontrar funciones polinómicas de segundo grado abreviadas, es decir, aquellas que tienen el ax² y el bx, aquellas que podrían ser ax² y c, o incluso aquellas que están más camufladas, que sería el producto de dos factores. Todas ellas tendrán un dibujo o una representación gráfica que será una parábola. Del último caso no nos vamos a preocupar mucho, porque lo único que tendríamos que hacer es multiplicarlas para obtener esta estructura, y sí que vamos a analizar las funciones cuando son incompletas y la completa. Lo más importante cuando tenemos una función polinómica de segundo grado es ver si tenemos una parábola cóncava o una parábola convexa. Es decir, las ramas van hacia abajo. Que las parábolas sean cóncavas o convexas dependen de la A. Si la A es mayor que 0, es decir, un número positivo, siempre tendremos la parábola cóncava, es decir, las ramas van hacia arriba. Si A es negativa, siempre tendremos una parábola convexa, es decir, las ramas irán hacia abajo. El valor de A nos indica la amplitud de las ramas. Cuanto más cercano al 0 sea, más abiertas serán las ramas. Cuanto más grande sea A, más cerradas. Fijaros en el gráfico. Aquí tenemos A, valor 1, que sería la línea roja, una A 0,5, que se van abriendo las ramas, un 0,25 se abrirían más, y si la A es un número muy grande, como el 2, pues ya empieza a cerrarse, si fuera el 10, cada vez más cerradas. Lo mismo ocurre con los valores negativos de la A. Cuanto más cercanos al 0, sus ramas son más abiertas. Cuanto mayores, más negativo es la A, sus ramas serían más cerradas. Vamos a aprender ahora un poco más sobre las funciones polinómicas de segundo grado. Ya hemos visto que si la A es positiva, estábamos delante de una parábola cóncava, y que si la A era negativa, estábamos delante de una parábola convexa. Pero ahora vamos a ver que todas ellas tienen lo que se conoce como un eje de simetría, es decir, una recta paralela al eje Y, el vertical, que nos divide la función en dos partes simétricas. Esta rama es simétrica a esta otra. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x², y le doy valores, lo que puedo hacer es, por ejemplo, si le doy el valor 0, veis que el valor 0, le puedo dar el 1, el 2 y el 3, y obtendría 1, 4 y 9. Y por el otro lado le puedo dar el menos 1, menos 2 y menos 3, y sigo teniendo los valores 1, 4 y 9. Si los colocásemos en la función, nos quedaría el 0, que estaría en el eje de simetría, luego irían apareciendo los 1, luego vendrían los 4, los 9, y podemos observar que están distribuidos simétricamente a lo largo de las ramas y respecto a este eje de simetría. También, si os fijáis, otra característica muy importante de las funciones polinómicas de segundo grado es que van a tener un vértice, ¿vale? Si la función es cóncava, estaremos delante de un mínimo, y si la función es convexa, estaremos delante de un máximo. Y esto va a ser muy importante para determinar lo que sería el recorrido. Vamos a ver entonces cómo calcular el dominio y el recorrido de estas funciones. Como estamos delante de una función polinómica, el dominio siempre serán todos los reales. Pero el recorrido de estas funciones va a depender del vértice. Si estamos en una función cóncava, o si tenemos una función cóncava,
el recorrido siempre será del vértice hacia el infinito. Entonces escribiríamos recorrido desde el vértice al infinito, infinito positivo. Mientras que si la función es convexa, el recorrido será del infinito hasta el vértice. Entonces sería desde el infinito al vértice. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a ser importante? ¿Qué tenemos que determinar en las funciones polinómicas? Hombre, la posición de ese vértice, porque es lo que nos va a permitir identificar el recorrido. Y así nos ahorramos todo aquel tema de hacer la inversa y buscar, el dominio de la inversa en este caso. Es más fácil a nivel gráfico. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es cómo obtener el vértice de una función polinómica. Y para ello, lo primero que haremos es saber cómo obtener este eje de simetría. Imaginemos que nos piden calcular el vértice de la función 3x² más 6x. Fijaros que es una función incompleta, porque falta el término en c, y que sería una función cóncava, porque el coeficiente delante del x² es positivo. Entonces, ese vértice corresponderá con un mínimo. Lo que vamos a intentar localizar primero sería el eje de simetría de esa función, porque sabemos que el mínimo pasa por ese eje de simetría. Para localizar el eje de simetría de una función, tenemos que hacer o utilizar la siguiente expresión: x igual a menos b partido por 2a, donde b es el coeficiente delante de la x y a el coeficiente delante del x². Pues bien, si sustituimos aquí dentro los valores, el menos 6, 2 por 3, observamos que lo que nos queda sería menos 6 partido 6 igual a menos 1. Este valor que nos sale es el lugar, en la posición de la x donde está situado el eje de simetría. Es decir, para la función que estamos mirando, en el menos 1 tenemos el eje de simetría. Las ramas van a ir a un lado y al otro de este eje de simetría. Pues bien, si ya tengo el eje de simetría y sé que el vértice va a estar en ese eje de simetría, será suficiente con sustituir el numerito que nos ha salido en la función para localizar el valor y del vértice. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sustituir f de 1 y nos va a quedar 3 por 1 elevado a 2 más 6 por 1 y vamos a descubrir que esto nos queda en 9. Entonces, nuestro vértice será el menos 1, 9. Si yo lo dibujara en esta gráfica improvisada que he hecho, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pues mi vértice estaría colocado aquí arriba. Y sé que la función se iría para arriba, porque hemos dicho que es cóncava. Entonces, pasos para localizar el vértice. Primer lugar, usando esta expresión, localizar el eje de simetría. Y en esta ocasión nos ha salido menos 1. Y una vez que tengo el eje de simetría, es decir, el valor de x en el que está el eje de simetría, lo sustituyo en la función y encuentro el valor de y que juntos me darán el vértice. Veamos otro ejemplo. Quiero localizar el vértice de esta función y lo primero que veo es que es una función convexa porque el coeficiente delante del x² es menos 2. Entonces estoy delante de un máximo. Para localizar ese vértice, busco el eje de simetría haciendo uso de la expresión x igual menos b partido 2a. Sustituimos los valores en su interior, menos 8, 2 por menos 2. Esto nos va a quedar menos 8 partido menos 4. Y al final, el eje de simetría estaría situado en el x más 2. Una vez que tengo claro dónde está el eje de simetría, lo sustituyo en la función y encuentro el valor de y para saber dónde está ese vértice. Y me queda menos 2 por 2 elevado a 2, más 8 por 2, menos 6, que tendría un valor de, estos serían menos 8 más 16 serían 8, 8 menos 6, 2. Entonces, el vértice estaría colocado en el punto 2, 2. Ahí tengo el máximo de esta función.
Vamos a finalizar este vídeo analizando los coeficientes a, b y c y qué peso tienen en su representación gráfica. Ya hemos dicho que si la a es positiva, estamos delante de una función cóncava, y que si la a es negativa, la función es convexa. Y que si la a es un número muy grande, las ramas son estrechas, y si la a es un número pues más cercano al cero, las ramas serían más anchas. Pero vamos a ver qué ocurre con el b y con el c. Si miramos primero c, porque es el más fácil de entender, lo que hacemos es que lo que nos indica c es lo que se desplaza la función en el eje vertical. Veamos un ejemplo. Tenemos la función y igual a x cuadrado, que la hemos pintado de amarillo, y cuyo eje vertical o eje de simetría estaría colocado en el 0. ¿Qué pasaría si le sumamos un c, como por ejemplo más 1? Si os fijáis, la función se ha desplazado una posición hacia arriba, mientras que si a esa misma función le restamos 3 unidades, es decir, c vale menos 3, la función se ha desplazado 3 unidades hacia abajo. En consecuencia, el c lo que nos permite es desplazar la función hacia arriba si es positivo, o hacia abajo si lo que le sumamos es un c negativo. Entonces, una función con c5 estaría por aquí arriba, y si le hubiéramos puesto menos 3, sería idéntica, pero por la parte de abajo, ¿vale? Fijaros que las funciones amarillas, rojas y azules son la misma función, pero que solo la hemos desplazado hacia arriba, cuando c es positiva, o hacia abajo, cuando la c es negativa. Y para acabar, vamos a comentar lo que significa bx en las funciones polinómicas. Bx es el factor que nos permite desplazar oblicuamente una función polinómica de segundo grado. Es decir, si la b es positiva, como podría ser en el ejemplo que tenemos aquí, lo que hago es desplazar la función original oblicuamente hacia la izquierda. Mientras que si la b es negativa, como este ejemplo, lo que hago es desplazar la función oblicuamente hacia la derecha. Y aquí concluimos el vídeo donde hemos intentado explicar cómo funcionan las funciones polinómicas, qué significan sus coeficientes a, b y c, cómo tener su vértice, cómo tener su dominio y recorrido y cómo tener su eje de simetría. En otro vídeo lo que veremos es los pasos que hay que dar para realizar un análisis y representar estas funciones polinómicas de segundo grado.